Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Guevara, soy estudiante de Ciencia Política en el ITAM y de Derecho en la UNAM. Y les voy a presentar a continuación mis avances de mi proyecto de investigación de tesis titulado Educación Pública, Movilidad Social y Movilidad Educativa en México. Y bueno, mi tesis está basada en la idea de que cualquier sistema de educación pública debería girar alrededor de la idea de que la educación pública tiene que servir para romper las inercias entre orígenes y destinos, y que la educación pública es en sí misma redistributiva y que tiene una función de redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, agarré una frase de Tomás Bulat que dice: cuando se nace pobre, ser estudioso es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y así como allá agarramos al Papa de hipótesis, es algo parecido a esto. Y mi pregunta de investigación es si la educación pública en realidad funge como igualadora de oportunidades en México. Como les decía, la educación pública debería romper estas inercias entre orígenes y destinos. Y para eso me gustaría ejemplificar con dos casos hipotéticos. Un país donde solo existe educación privada y un país donde solo existe educación pública. En un país donde solo existe educación privada, el alcance en el nivel educativo de los individuos depende estrictamente del ingreso que tengan sus padres. Entonces, va a ser estricta la relación entre mientras más rica sea tu familia, más vas a poder estudiar. Y en cambio, y en una familia pobre no vas a poder estudiar tanto nunca porque siempre va a estar sujeto al ingreso. En cambio, en el país hipotético en donde solo existe la educación pública, en realidad tendrías la oportunidad de que todo el mundo estudie a un cierto mismo nivel, o mínimo igualas un poco más las oportunidades. Y esa es la idea detrás de que la educación pública debería servir como igualadora de oportunidades. Y otro tema es igual, por la misma lógica detrás de la educación pública, esperaríamos ver que la gente que no estudia en educación pública, las clases más bajas, tenderían a apoyar más el gasto en educación pública, específicamente donde no hay hoy en día, donde comienza a aparecer deserción, que es a la mitad de la secundaria y en educación media superior. Mis hipótesis son que, mi primera hipótesis es que las condiciones de origen importan más que el tipo de educación pública o privada en cuanto a movilidad social. Mi segunda hipótesis es que la progresividad de la educación va a depender completamente de quién la reciba. La educación no va a ser redistributiva, por ejemplo, si nada más va a las clases más altas el gasto público en educación. Luego, la tercera es que el gasto educativo no refleja las preferencias del electorado, que en realidad la gente tiene un mayor apoyo al gasto de educación pública en ciertos estratos, pero que se gasta, y en mi hipótesis es que está sobreestimado el gasto en educación superior. Y en la metodología que usé para la primera hipótesis, que es en la que me voy a concentrar, fue una regresión logística ordinal con los datos de la encuesta de movilidad social ESRU del 2011, realizada por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Mi modelo de regresión es el siguiente. De variable dependiente está la variable de movilidad social, construida a partir de dos índices de riqueza, uno de riqueza de origen y uno de riqueza actual, y reflejada a través de tres posibles resultados: movilidad social ascendente, inmovilidad social, o sea que te mantienes en el mismo estrato socioeconómico, o movilidad social descendente. Y variables independientes son la escolaridad absoluta del entrevistado, que son los años de escolaridad, la escolaridad de los padres, años de escolaridad de padre y madre, si el entrevistado estudió en escuela pública o privada, que esta está construida a partir de la misma encuesta, con que hayan estudiado una etapa de su vida en privada, ya los incorporé adentro de los que estudiaron en escuela privada. Luego, la escolaridad pública o privada de los padres también. El resultado de esta regresión ordinal, lo primero que nos dice es que el tipo de educación pública o privada de los padres no es significativa para explicar movilidad social. Sin embargo, los años de escolaridad del padre, de la madre, y si el entrevistado estudió en pública o privada, sí resulta significativo. Esta gráfica presenta predicciones según este modelo sobre cuál es la posibilidad de movilidad social dependiendo los años de escolaridad del padre del entrevistado. La línea verde es la posibilidad de ascender, la línea azul es la posibilidad de descender y la línea roja la probabilidad de inmovilidad social.
Y lo que nos dice es que a mayor escolaridad del padre es más probable que ascienda y menos probable que descienda. Lo mismo pasa con la madre, que en realidad dentro de este modelo es la variable que más impacto tiene. Esta seguida por la del padre, lo que nos da a entender un poco que en realidad sí pesan más las condiciones de origen, la escolaridad de los padres todavía más que la escolaridad del entrevistado. Es igual, nada más que mientras más estudia la madre es todavía más probable que ascienda en movilidad social. Esta gráfica, nada más en el 0 es educación pública y el 1 es educación privada, y es la posibilidad de presenciar movilidad social ascendente. O sea, a primera entrada parece que tienes mayor probabilidad de ascender si estudias en educación pública y menor en educación privada. Pero cuando pones las tres posibilidades, que es descender, ascender y mantenerte, es cierto que en educación privada tienes mayor probabilidad de descender, menor probabilidad de ascender, pero es impreciso porque tiene el mismo resultado. En educación pública la posibilidad de las tres opciones, 33% en educación pública. Y también esto se puede explicar porque normalmente las personas que estudian en educación privada ya se encuentran en el cuarto y quinto quintilo, lo que significa que en realidad no es que esté arreglando ciertas injusticias, sino que cuando ya estás arriba, pues lo único que te queda es bajar. Y luego, una vez que controlamos por sexo, edad, zonas rurales, urbanas o entidad federativa, las variables que se mantienen como significativas son los años de escolaridad del padre y del entrevistado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy aún estudiante del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, en la licenciatura de Economía. Y bueno, este es mi trabajo de tesis tesina para grado, titulada Movilidad Social y el Mercado Laboral Mexicano. La pregunta de investigación que nos queremos realizar es, o que nos queremos responder, es cuál es el efecto que tienen las condiciones socioeconómicas de origen sobre la trayectoria laboral de los individuos. Esto lo tenemos que dividir en dos partes, ¿no? El origen socioeconómico y qué entendemos por la trayectoria laboral o cómo vamos a observarlo. En primer lugar, o básicamente por el tipo de información que tenemos disponible, entendemos el origen socioeconómico de las personas como el nivel educativo de la madre y del padre, separados, distinguidos entre los dos, y la condición de formalidad de ambos en conjunción. Y la trayectoria laboral de los individuos la vamos a observar a través de las distintas calidades de empleos que tuvieron a lo largo de su sendero laboral. Respecto a la metodología, empleamos el módulo de trayectorias laborales que se levantó como parte de la ENOE 2015, que abarca individuos de entre 18 y 54 años, es una muestra mayoritariamente urbana, y en esa encuesta les preguntan las características de su primer empleo y de todos los empleos que tuvieron entre el año 2010 y 2015. Bueno, posteriormente, para analizar la calidad del trabajo consideramos cuatro tipos de variables. En primer lugar, por supuesto, la formalidad. En segundo lugar, la jerarquía ocupacional, que sigue la nomenclatura del Sistema Nacional de Ocupaciones y que se refiere, bueno, me parece que son como 6 categorías que van como desde obreros o empleadores de maquinaria hasta jefes administrativos y gerenciales. Después checamos el tipo de contrato, que como pueden ver es capacitación inicial, temporal, hasta término de obra o permanente. Y también consideramos la posición laboral, que responde a las características de si es impago, si es asalariado, si es empleador o si trabaja por cuenta propia. Este es el modelo que empleamos. Como pueden ver, está controlado por variables socioeconómicas, de edad y de género. Y después tenemos un buffet de variables dicotómicas indicando en primer lugar el nivel educativo del individuo en cada una de las secciones. Después los niveles educativos del padre y la madre también por cada sección. Una distinción importante, por ahí hubo una pregunta sobre este tipo de variables. En este ejercicio no son años de educación, sino el mayor grado que completaron, que certificaron.
Y después tenemos variables que responden al tipo de ingreso que los padres tienen al momento en el que se encuestaron los individuos. Les preguntan ¿de qué viven tus padres en este momento? ¿Qué tipo de ingresos reciben? Y entre estas opciones tenemos si reciben una pensión o una liquidación, si viven a través de ahorros, a través de trabajo, a través de regalos o liquidación. En primer lugar, el ahorro lo entendemos si los padres viven de ahorros monetarios como tales o de rentas de inmuebles que en algún momento de su vida adquirieron. Y en ahorros está incluido tanto ayuda por parte de familiares como la recepción de recursos por parte de programas públicos. Hay dos razones por las que elegimos usar este tipo de modelo, bueno, imputar de esta forma las variables y no solo como una para la educación de la madre, una para la educación del padre y otra para la educación del individuo. En primer lugar, para combatir un poco problemas de colinalidad, sobre todo entre la educación de los padres, y en segundo lugar, para poder observar los efectos específicos de cada nivel de educación, tanto del individuo como de sus padres, que como vamos a ver, rindió frutos un poco interesantes. Ahora, esta variable dependiente toma dos formas. Una es la calidad de cada uno de los empleos que reportaron los individuos, y en una segunda regresión es la movilidad que experimentaron. Y la movilidad la consideramos como la diferencia en nuestro índice de calidad entre el primer empleo y el último empleo, ponderada por la proporción del tiempo reportado que el individuo pasó en la formalidad. Es decir, va de 0 a 1, tenemos un valor del índice que va de 3 a 12 y después se multiplica por este coeficiente de 0 a 1. La idea de esto es que nos pidieron... la única investigación parecida para México que existe es la realizada por Alfredo Cuecuecha. Él analiza, es un análisis casi idéntico, solo que él, debido a la base de datos que usa, solo puede analizar el primer trabajo y el último. El objetivo de esta investigación era tomar en cuenta la historia intermedia de la trayectoria laboral de los individuos. Entonces, al construir esta variable de movilidad ponderada por el tiempo total, o más bien la proporción de tiempo que los individuos pasaron en formalidad, tratamos de capturar esa información del medio de la trayectoria laboral. Hablando un poco de los resultados, los dividimos en 4 secciones. En primer lugar, el primer empleo, que entendemos como lo observamos con detenida importancia debido a que es la entrada de los individuos al mercado laboral. Encontramos que existe una probabilidad 10% mayor si los padres fueron formales, y esto lo pongo como resultado más importante de esta sección porque a pesar de que la educación de los padres también resultó significativa, los efectos marginales de la formalidad de los padres son considerablemente mayores, y esto acusa en relación también a lo escrito por Cuecuecha en su trabajo. Podemos intuir un poco de influencia por parte de las redes sociales que los padres proveen a los hijos si en alguna vez pertenecieron a empleos formales. Estamos hablando que tienen contactos en empresas, con conocidos, y que quizá puedan recibir ayuda para acceder a su mercado laboral. Es por eso que quizá es más importante que tus padres hayan tenido un trabajo formal a si tuvieron educación superior o media superior. En segundo lugar, para los empleos intermedios, ahora se revierte la situación. Observamos una mayor relevancia del nivel educativo de los padres, la significancia de la formalidad de los padres se reduce, me parece que 2 niveles, y los efectos marginales de la educación de los padres son considerablemente mayores al efecto de la formalidad. Estamos hablando de una probabilidad de movilidad ascendente, de calidad alta, perdón, si los padres son formales alrededor como de 2-3%, y los efectos de la educación de los padres tienen un promedio como de 7% de probabilidad mayor. Tenemos dos resultados muy interesantes también en esta sección. Observamos que un costo de oportunidad del ahorro. Si recordamos que una de las opciones de ingreso de los padres era que viven a través de ahorros, observamos coeficientes negativos para esta variable, lo cual nos puede implicar que quizá existe un costo de oportunidad de inversión por parte de los padres. Es decir, en algún momento de su vida tuvieron la disyuntiva entre comprar un coche o comprar una casa o pagar una colegiatura más cara o alguna colegiatura para sus hijos. Entonces encontramos ahí un costo de oportunidad en esa decisión de inversión para los padres. También encontramos que un resultado que en lo particular me llamó mucho la atención, para nada lo esperaba, con esto me acerco a lo que referíamos sobre los distintos niveles de educación de los padres. Por supuesto esperamos efectos más grandes para una madre con secundaria que con primaria, y
Para el padre siempre va creciendo el efecto positivo conforme se eleva en el estrato educativo, pero observamos una regresión para la madre. Los efectos son más positivos cuando la madre tiene educación media superior a comparación a cuando tiene educación superior. Entonces aquí podemos acusar que existe quizá un costo de oportunidad para la madre entre dedicar tiempo a su formación académica o dedicar tiempo a su hogar y por supuesto a sus hijos. Al analizar la calidad del último empleo observamos que todas las variables se mantienen significativas, pero presenciamos efectos decrecientes, es decir, las variables que eran más importantes al principio de la trayectoria laboral van perdiendo relevancia y los efectos son cada vez más pequeños conforme se va avanzando. Y cuando analizamos ahora sí la movilidad laboral de los individuos, encontramos que, bueno, en primer lugar hicimos dos tipos distintos de análisis de movilidad. En primer lugar, con el modelo que les mostré, y en un segundo que es exactamente eso con dos controles: la calidad del primer empleo de nuestro propio índice y la condición de formalidad, una variable dicotómica que indica si fue formal o no el primer empleo. En el primer modelo que no considera formalidad, encontramos que la única condición socioeconómica de origen importante es la formalidad de los padres. Pero cuando controlamos por condiciones del primer empleo, esta variable de formalidad pierde significancia y la adopta los niveles de educación de la madre, principalmente. Y los efectos marginales de esta educación de los padres son mucho más grandes que lo que se observaba anteriormente para la formalidad, y ante estos nuevos controles los efectos marginales de la misma educación del individuo se duplican a comparación del modelo original. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación de los padres, como acusa la literatura previa, me refiero al paper de Huehuecha, la formalidad de los padres afecta el modo en el que los individuos entran al mercado laboral. Pero posteriormente lo que cobra relevancia son las habilidades que, bueno, intuimos que son las habilidades adquiridas por los individuos en función de lo que sus padres pudieron o no darles. Para esto Raimundo nos dio como una revisión de literatura que queda bastante bien para mi presentación. Estamos hablando de que sí importa la formalidad de tus padres para cómo entras al mercado laboral, pero posteriormente lo que cobra relevancia son las verdaderas habilidades que tiene el individuo. Como conclusiones, observamos una persistencia intergeneracional de la formalidad, hablando del modo en que los individuos entran al mercado laboral, y un debate entre qué es lo que realmente importa: las redes sociales que aportan los padres para los hijos, o las habilidades que se forman y se heredan a través o relacionadas al mismo nivel educativo de los padres. Y como uno de los resultados más importantes, creo que los números dicen mucho por sí solos, es que una madre con educación media superior, es decir, el efecto más grande que observamos para la educación de las madres, es de alrededor de 11.6% mayor probabilidad de movilidad ascendente. Para el nivel superior es como de 9 a 10%. Y ese era todo. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes. Yo soy Glenda Castañuela, de Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades. Es que no tengo un enfoque económico. Estoy estudiando actualmente la maestría de educación y bueno, primeramente me gustaría agradecer al CEI por esta oportunidad que nos da a los estudiantes a través de estas convocatorias de acercarnos a estos estudios de movilidad social tan pertinentes en una sociedad tan desigual como es la mexicana, ¿verdad? Creo que es un punto muy importante promover los estudios en movilidad social a partir de estudiantes de licenciatura o de posgrado, ¿verdad? Bien, entonces, pues vamos a iniciar. Creo que tengo 10 minutos nada más, ¿verdad? Mi tesis es un análisis de la movilidad social en México desde un enfoque intergeneracional, un estudio comparativo por índice de rezago social municipal. Bien, como todos sabemos, América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad social en el mundo. Y bueno, debido a esto es prioritario estos estudios de movilidad social, ¿verdad? Bien, y derivado de estas desigualdades que persisten en el tiempo en América Latina, y indudablemente que México no se escapa de esta realidad, las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cuál es el cambio que se ha presentado
en la movilidad, en la dimensión educativa de la movilidad social de padres, orígenes, destinos, hijos. Es decir, es un análisis de la movilidad social desde el enfoque intergeneracional en cada una de las dimensiones de la movilidad social, en la educativa, en la de protección social, en la de salud y en la de clases, estructura de clases o mercado de trabajo. Entonces, bueno, ahí tenemos las preguntas. ¿Cuál es el cambio que se ha presentado en la dimensión educativa? ¿Cuál es el cambio que se ha presentado en la estructura de clases entre los orígenes e hijos destinos según su índice de rezago social? Recordemos que la movilidad intergeneracional es ese, bueno, es el cambio de la posición de las personas en relación a sus orígenes. Y el índice de rezago social, bueno, es, según la Coneval, nos menciona que son 4 carencias, la que es la de educación, la de salud, la de servicios básicos y los espacios de vivienda. Entonces, en un principio se buscó hacer un estudio comparativo por entidad federativa, pero LEMOVI 2011 no nos permitió hacer, por su configuración, no nos permitió hacer este estudio comparativo por entidad federativa y se optó por hacerlo por el conjunto de municipios de índice de rezago social. Bien, ¿cuál es el método que se utilizó? En este momento nada más voy a presentar algunos resultados de acuerdo a la dimensión educativa. El método que se utilizó es un estudio cuantitativo en la cual se utilizaron los datos del LEMOVI 2011. Y bueno, en un primer análisis, que es este análisis empírico de la movilidad absoluta, se construyeron tablas de doble entrada en donde se colocan a los padres, orígenes, y a los hijos destinos para analizar el tipo de movilidad absoluta entre padres e hijos. Bien, y bueno, a partir de la agregación de estas tablas, de las frecuencias de estas tablas, se puede resumir lo que es la movilidad absoluta. Recordemos que la movilidad absoluta es esa comparación intergeneracional entre los orígenes y entre los destinos, los hijos. Bien, aquí tenemos unas de las tablas de los resultados. Como les recuerdo, es un primer acercamiento a este tema de la movilidad social, es ver la movilidad absoluta en cada una de las dimensiones para posteriormente hacer estudios de fluidez social o movilidad relativa. Bien, tenemos aquí la distribución por nivel de escolaridad e índice de rezago social a nivel municipal, los orígenes padres y destinos entrevistados. Tenemos a los padres y a los hijos. Las variables que se utilizaron fueron sin escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, tanto también como para los hijos. Y bueno, voy a mencionar lo más significativo de estos resultados. Como ustedes pueden observar, en el conjunto de municipios de muy alto rezago social tenemos el 51.8% de padres sin escolaridad, y en relación a los destinos tenemos el 7.99%. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, nos está mencionando que existe una gran diferencia del 43.81%. O sea, es decir, que aún en el conjunto de municipios de muy alto rezago social, las personas que tienen educación existió una movilidad ascendente. Bien, pero aquí creo que lo más significativo que podemos encontrar en esta tabla es en relación al nivel profesional. En el conjunto de municipios de muy bajo rezago social tenemos el 6.101% de padres que tuvieron profesional. Posteriormente, en el conjunto de municipios de bajo rezago social tenemos el 3.63%, en el conjunto de municipios de medio rezago social tenemos el 3.76%, en el alto el 5.7% y del muy alto el 2.74%. Y en relación a los hijos tenemos en el nivel profesional el 19.2%, en el bajo 12.18%,
en el medio 11.34%, en alto 18.2%, en el muy alto 13.21%. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está, mencionando que indudablemente sí la generación anterior ha tenido, en relación a la anterior, la generación actual, ha tenido bienestar, un mejor bienestar, pero nos está indicando que en el nivel educativo profesional aún hay un bajo porcentaje de personas que alcanzan ahí la universidad. Recordemos que la universidad es una de las instituciones que más causan estratificación social, y estos resultados van en relación a lo que nos menciona LENIC 2012, que es la encuesta nacional de ingresos y gasto de hogares, que nos dice que el 57% de los jóvenes de 20 a 24 años provenientes del cuartil de ingresos mayores del país tuvieron acceso a la educación superior, pero frente al 8% de jóvenes del cuartil más pobre. Entonces, estos datos también nos están corroborando esa situación. Bien. Bueno, aquí tenemos las diferencias de cada uno de los conjuntos de municipios, y bueno, también tenemos lo que es el índice de similitud. ¿Qué es el índice de similitud? El índice de similitud es una medida, resumen, que nos indica las diferencias en las distribuciones marginales de los orígenes y los destinos. Bueno, aquí tenemos el índice de similitud en cada uno de los conjuntos de municipios, muy bajo, medio, etcétera. Y como podemos observar, el índice de similitud más alto que nos está indicando es en el conjunto de municipios de rezago social muy alto. ¿Qué nos indica un índice de similitud? Un índice de similitud alto nos indica que hay cambios históricos de gran magnitud o estructurales de gran magnitud que han sucedido, en este caso en la dimensión educativa, ya sea que estén asociados por cambios estructurales o cambios de cobertura en los diferentes niveles educativos o cambios socioeconómicos. Bien, me están diciendo que me falta un minuto, entonces ya me voy a pasar a las conclusiones o a la discusión. Bien, entonces, ¿qué encontramos en la dimensión educativa? Estamos analizando, recuerden que la movilidad absoluta, encontramos que sí existe definitivamente movilidad absoluta estructural, asociada con esos cambios, como les menciono, socioeconómicos, de cobertura en los diferentes niveles educativos e históricos, ¿verdad? Indicando que hay un incremento masivo en la escolaridad de padres a hijos debido a esa movilidad absoluta, es decir, presentándose una movilidad ascendente intergeneracional, es decir, que la generación actual se encuentra mejor que la anterior. Pero bueno, el análisis de la movilidad absoluta sería erróneo suponer que existe una fluidez social o movilidad relativa, debido a que solamente está midiendo ese cambio intergeneracional de orígenes y destinos. Para saber si realmente existe movilidad o movilidad relativa o fluidez social, se tienen que hacer un análisis de acuerdo a las oportunidades que tienen las personas en relación a sus orígenes y destinos. Es decir, en una sociedad puede haber mucha movilidad ascendente de tipo absoluta, pero poca movilidad relativa. Sí, porque la movilidad relativa se debe a esa estratificación o las posiciones que los hijos ocupan en relación a sus orígenes y destinos. Entonces, la conclusión, en la dimensión educativa sí tenemos movilidad absoluta ascendente, pero bueno, aún no sabemos si realmente existe esa fluidez social o movilidad relativa. Entonces, lo que se pretende hacer, primeramente por dimensión, ver la movilidad absoluta y posteriormente ya analizar lo que es la movilidad relativa. Entonces, Buenas tardes, mi nombre es Paulina, vengo de la Universidad de Anáhuac y terminé el doctorado en Innovación y Responsabilidad Social. Mi antecedente es la educación especial y el área de humanidades.
Quiero agradecer al CEI por el apoyo, por el espacio, a Claudia, Rocío, desde luego también a Roberto y a Raimundo, aprovechando que está por aquí, que fue la primera persona por la que hoy puedo compartir con ustedes esta investigación. Bueno, verán que es un tema novedoso para la mayoría de los economistas y tenía preparado un video, pero no lo veo por aquí, entonces vamos a... No sé si alguno de ustedes tenga información, antecedentes sobre lo que es un implante coclear. Estamos hablando de personas sordas que usan un dispositivo médico para poder recuperar la audición. Y entonces el implante lo que va a hacer es un puente, es una cirugía que cuesta alrededor de 300,000 pesos y les permite a los niños especialmente poder recuperar la audición. Entonces, como pueden ver aquí, lo que hace es que se introduce una serie de electrodos en el oído interno y este va a ser un trabajo a largo plazo, que es precisamente una de las características de la investigación, para poder saber si nos está permitiendo ver diferencias, ver cambios en contraste con los otros sordos que no lo usan, que tienen un aparato auditivo convencional, y a largo plazo podremos ver las diferencias en estos grupos. La pregunta de investigación, como les decía, vamos a comparar si a largo plazo existe mayor movilidad social, considerando que este grupo de sordos hayan recibido apoyo familiar en su infancia, desde luego una educación y una rehabilitación auditiva que les va a permitir mayor inclusión social. Como datos generales les comento que a nivel mundial existen 350 millones de personas con discapacidad auditiva. En nuestro país son aproximadamente 700,000 y en la Ciudad de México estamos hablando de 45,500 más o menos personas. Todos estamos sujetos a presentar alguna discapacidad en cualquier momento de nuestra vida, y por eso es relevante poder tener un estudio retrospectivo que nos permita valorar si esta inversión está teniendo resultados. Por otra parte, la investigación se alinea a 4 de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Tenemos en primer lugar el de la pobreza, el tercer lugar de salud y bienestar, el número 4 que es el de la educación de calidad, y por último el 10º que es para reducir las desigualdades. Es una investigación que utiliza una metodología descriptiva básica. Usamos el SPSS y aquí están los resultados de la validez del alfa de Cronbach. Y el que ven ustedes aquí como QMIC es uno de los 3 instrumentos que se utilizaron de elaboración propia, que nos permite conjuntar tanto, por una parte, los resultados del EMOVI 2011 que se utilizaron en una versión condensada como primer instrumento. El segundo fue un cuestionario de calidad de vida auditiva internacional, y el tercero es este QMIC, que pueden ver que también tuvo una muy buena validez. La muestra en total fue de 341 personas, sin embargo aquí les menciono quiénes aceptaron y quiénes rechazaron participar en la investigación. Por este motivo se tuvo que hacer una segunda ronda, porque en un principio la AIN era bastante concentrada en la Ciudad de México y el Estado, entonces se tuvieron que investigar otros estados que van a ver en la última diapositiva, que son de diferentes estados de la República. Bueno, la variable independiente es el implante coclear, IC, y lo que ustedes pueden ver como MIC es un término que acuñó la investigación, que es el mecanismo de adaptación del implante coclear. Esto es un término que va a permitir, como futuras líneas de investigación, poder crear índices que nos permitan valorar el efecto que tiene el implante. Y las variables dependientes son las expectativas de los padres de familia, su nivel de escolaridad, las socioeconómicas, el tipo de terapia, los años de terapia que pasaron los niños, la edad a la que se implantaron, los años de terapia que tuvieron y la edad a la que fue diagnosticada la terapia también, la sordera, entre otras cosas. El diseño metodológico es un estudio de muestreo por juicio no proporcional al universo,
contrastamos a largo plazo el desarrollo de los jóvenes, como les comentaba, los instrumentos que se utilizaron ya se los mencioné, y se hicieron dos análisis. En un primer lugar, el grupo control con el grupo de intervención, y posteriormente por recomendación del CEI se hizo un estudio por cohortes. Esto quiere decir que se dividió cada uno de los grupos en subgrupos, y de esta manera tuvimos aproximadamente 10 cohortes para poder contrastar entre ellos. El proceso puede reducir entre 2 y 6 años la brecha escolar que tiene una persona sorda, y con esto vamos a poder también reducir la desigualdad social. Como ustedes pueden ver, en la línea roja están los resultados del grupo de intervención, que es el implante coclear, que tenemos 19.61% más de integración familiar, también aumentó la inclusión. El GBI es el inventario de calidad de vida auditiva que les comentaba, también tuvieron un mayor porcentaje de respuestas positivas. MSF es la movilidad social familiar, que los padres del grupo de intervención perciben que va a ser más alta en contraste con los del grupo control, y MSH es la movilidad social en los hijos. Todas fueron respuestas positivas. A diferencia del grupo control, que es el que está marcado en amarillo, aparato auditivo es AA, y aquí hubo más puntajes negativos y la escolaridad es menor en función de la edad. Es decir, si yo tomo dos personas de 20 años, el que tiene implante coclear puede que ya esté en la universidad, y el que tiene aparato auditivo puede que esté todavía en secundaria o en preparatoria presentando la misma edad. Y por último les quiero mostrar, como les comentaba, la representación de los entrevistados. En el primer mapa superior izquierdo vemos a las personas sordas. Después vemos la participación de los padres de familia, y en la parte inferior están los maestros en el mapa azul, y por último en el amarillo de la parte inferior están todos los participantes, en los que pueden ver que fuimos tomando en cuenta diferentes metodologías, porque hay algunos estados que son más tendientes a un modelo educativo que otros, y también con la participación de los maestros fue importante conocer las tendencias y la profesionalización que están teniendo ellos para poder atender a esta población. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Salas, becario de maestría. Voy a ser un poco más conciso sobre el modelo. Espero me critiquen, me ayuden. El tema relativamente hasta hoy es impacto de la educación de los padres en el logro educativo del hijo. El objetivo general a grandes rasgos es analizar el impacto de la educación de los padres sobre los hijos, siendo hijos el entrevistado. Mis objetivos específicos: el impacto sobre la educación, como ya lo dije, analizar el impacto que tiene la educación de los padres, la riqueza de los padres sobre el logro educativo del entrevistado. Analizar el impacto de la educación de los padres, riqueza de los padres y educación del entrevistado sobre el salario del entrevistado, otro modelo. Y analizar el impacto que tiene la educación de los padres, riqueza de los padres sobre el logro educativo del entrevistado. Planteé 3 pares de hipótesis. El logro educacional de los padres del entrevistado sí influye o no influye. La educación sí influye en la movilidad social ascendente o no. Y el logro educacional, años de educación de los padres del entrevistado sí influye sobre el logro económico de este o no influye. Bien, el modelo supuesto fue... ¿Dónde señalo? 2 modelos, donde mi variable dependiente es educación del entrevistado estratificado, y en el segundo modelo el salario igual estratificado, como en el móvil. Esto es muy 11, perdón. Viene mi beta 1
como educación, para el primer modelo, como educación del padre, educación madre, estos son años de escolaridad. No lo metí en la variable politómica porque hacen falta muchos datos. Entonces, es continua esta variable, son los 11.001, perdón. La riqueza, hice un índice a través de componentes principales sobre la riqueza de los padres cuando el entrevistado tenía 14 años. Una serie de preguntas de las 156 y 159 que va de la A a la N, de la A a la J, respectivamente. Y el sexo, ¿no? Recomendación de sexo mujer-hombre y de la diferencia. En el modelo, ese todavía no lo hago, que es dependiente del salario, educación del entrevistado, ya la cambio, educación padre-madre, riqueza y sexo, ¿no? La educación del entrevistado igual años de escolaridad, como logro educativo, y el impacto que es sobre... No me gusta ese concepto, pero como el logro de la persona reflejado en el salario, ¿no? El modelo que utilizo es un modelo logístico multinomial. Mi variable base de mi variable dependiente es el grado académico de universidad, posgrado, las reestratifiqué, donde junté primaria o menos, grado de secundaria, preparatoria, normal o técnica y universidad y posgrado. Entonces se muestran esas tres combinaciones del modelo y universidad siendo la base. Entonces los resultados me baso ahora con la razón de riesgos relativos que solicita el modelo para explicar. Explico el último de preparatoria rápidamente. Tomé mujer, pero la explicación para el hombre es el contraste de ese resultado de las razones relativas, de los riesgos relativos. Entonces, para las mujeres, para el caso de la mujer, con respecto a los hombres, el riesgo de solo terminar los estudios de preparatoria con respecto de terminar de llegar hasta la licenciatura o más en caso posgrado, podría esperarse que aumente en un factor de 1.28 veces. Esa es la segunda columna de riesgo relativo. Dado que con el supuesto que pone el modelo multinomial, que todas las demás variables se mantengan constantes. Si lo puse, después pongo el índice de bienes básicos y bienes no básicos. Los años de escolaridad de la madre y del padre, muy importante, cómo salieron casi del 100%, bueno, digamos, en una vez más. Se encuentra en los riesgos relativos de 0.97, que indica que por cada año que aumente la escolaridad de la madre, disminuye la probabilidad de que el entrevistado se quede hasta los estudios de preparatoria. Es un modelo que se puede jugar, la verdad ya no metí el código para ver los resultados de todas las combinaciones, pero me gustaría hacerlo con la base de la primaria para ver el logro, pero es que universidad y posgrado fueron como 108 casos, 90 casos, algo así, de resultado, entonces me dio temor, la verdad. Bien, y los demás resultados, ¿no? Mis componentes principales, hice uno de bienes básicos, que viene desde refrigerador, televisión, creo que entra tostador, lavadora, energía eléctrica, donde va a baño dentro de la casa.
Cuando haces componentes principales puedes jugar con los datos, sacas el que menos significa, metes, incluyes los más significativos. Sinceramente quise ingresar todos, como que quiero jugar con el modelo. Aparte que componentes principales es una caja negra que dices de dónde sacas, ¿no? ¿Qué te significa? Pero quise jugar con este modelo por otros muchos estudios que ya hay sobre movilidad social, sinceramente. No todos me salieron de gran significancia, pero todas estas, al hacer el cruce de correlaciones, me salen significativas arriba del 70. Aparte que la prueba de Bartlett me sale significativa, significativo al menos del 0.05. Y el segundo índice, que es el índice de bienes no básicos, que viene si tienes ahorros, acciones en algún instrumento financiero, si tienes un terreno o casa de campo, ganado, ciertos bienes yo considero que de lujo. Una pregunta con muchos datos nulos, pero interesante porque me salió más significativo que los bienes básicos. Entonces, a los resultados de ambos índices fue de que un factor de 1.06 para el índice de bienes básicos, 1.6 veces es la probabilidad de alcanzar solo estudios de preparatoria si el individuo por cada unidad que aumente en el índice de bienes materiales. Entre más bienes tengas, 1.6 veces tienes más probabilidad de que menos probabilidad de que solamente estudies la preparatoria. Es inversa, me confundo, pero... Y pues nada más. Gracias.